Bueno, entonces ya hemos definido el conjunto, el espacio sigma o el álgebra sigma más pequeño para un conjunto o para un cierto subconjunto, conjunto espacio muestra omega, y lo llamamos sigma de C. Y además dijimos que se denomina como el campo sigma generado por C. Ejemplo, la generación de campos sigma. Hay que revisar cuáles de esos subconjuntos le pertenecen al campo sigma de CI. Ahora consideremos dos colecciones más, el C4 dado por el conjunto A y B y el C5 dado por el conjunto formado por los conjuntos o los subconjuntos A, B y C, donde tanto A como B y C son subconjuntos del espacio muestra omega, y determinar el álgebra o el campo sigma C4 generado por C4 y el campo sigma generado por C5. Antes de comenzar, pensemos acerca de la estructura de los elementos en sigma generados por C4 y en el campo generado por C5. Notemos que se puede obtener cada elemento del campo sigma generado por C4 al tomar todas las uniones posibles de todos los conjuntos. Así podemos obtener cada elemento al tomando todas las uniones posibles de los conjuntos siguientes. Vacío, la intersección del conjunto A con B. Esto es con respecto a C4. El complemento de A intersección con B, A con la intersección del conjunto B y A complemento intersección con el complemento de B. Tomando todas esas uniones, entonces así podemos obtener todos los elementos que tiene el campo sigma generado por C4. Lo mismo se puede hacer para el campo sigma generado por C5. Y en general es difícil, si no es que imposible, dar una descripción de los elementos en sigma para cualquier C. El campo sigma de Y generado por las variables aleatorias discretas Y es una excepción a esto, porque en general es prácticamente imposible hacerlo. Ejemplo, el campo sigma generado por una variable aleatoria discreta. Ahora consideremos una variable aleatoria discreta Y con distintos valores Y y definida por los subconjuntos AI dados por el conjunto de elementos omega tales que Y de W es igual a Y de I, los cuales constituyen una partición disjunta de omega. Los subconjuntos AI son pues una partición disjunta de omega. Elegir la C como los conjuntos A1 hasta todos los subconjuntos que pertenezcan a la partición. Ya que sigma de C es un campo sigma, debe contener todos los conjuntos de la forma que sean la unión de los conjuntos o subconjuntos AI, definidos sobre un conjunto, las uniones sobre un conjunto, y que no es otra cosa más que un subconjunto de los números naturales, incluyendo pues que 1 es el vacío, o bien n, si I vale n, si el conjunto es el espacio muestra. Verifiquemos que los conjuntos anteriores constituyen un campo sigma generado por los
va por la variable aleatoria y. Ya que los subconjuntos anteriores son necesariamente pertenecientes a sigma de C, el campo sigma más pequeño que contiene C también tenemos que sigma de este conjunto Y es sigma del conjunto C. Y como ya sabemos, a sigma de Y le vamos a denominar el campo sigma generado por Y. Nótese que el campo sigma generado por Y contiene todos los conjuntos de la forma A de A, B igual al conjunto de las variables Y pertenecientes al intervalo A, B, semicerrado, y es igual a los W tales que la variable aleatoria Y está entre A y B, con siempre A menor que B y ambos entre menos infinito e infinito. Cierto que el conjunto Y dado desde A hasta B es un subconjunto de N, por lo que pues los conjuntos A de B son la unión a todo I de la variable omega, dado que Y de omega es Y de I. Y estos son elementos del campo Y generado, el campo sigma generado por Y. Un cierto conjunto o de campos sigma muy conocidos o más conocidos, más útiles, son los conjuntos de Borel. Tomemos a omega como todo el conjunto de los reales y una cierta colección C1 dados por el intervalo de los vectores A, B, con los elementos de los vectores entre menos infinito e infinito y con los AI siempre menores a BI. El campo sigma B1, que va a ser el campo sigma generado por el conjunto C definido arriba, contiene subconjuntos muy generales de R y se le denomina como el campo sigma de Borel. Sus elementos son los conjuntos de Borel. Es imposible imaginar la gran variedad de conjuntos de Borel. Por ejemplo, no es fácil de verificar que B1 es un subconjunto genuino del conjunto potencia, P de R. También se puede introducir el campo sigma de los conjuntos n dimensionales de Borel, que sería Bn, igual al campo sigma generado por el conjunto Cn, donde omega es ahora el espacio Rn dimensional. Y ahora el Cn está claramente en el espacio Rn dimensional de los vectores A, B, con AI, los elementos de los vectores A y BI respectivamente, con AI menor que BI entre menos infinito e infinito. Y los conjuntos definidos por los vectores A y B son denominados rectángulos. Cualquier subconjunto de Rn va a ser un conjunto de Borel. Por ejemplo, las esferas sólidas, las esferas huecas, las curvas o superficies suaves son conjuntos de Borel. Así también como los conjuntos abiertos o semiabiertos y cerrados. Para demostrar que un subconjunto dado C, que pertenezca a Rn, es un conjunto de Borel, es necesario obtener el conjunto C por un número finito contable de operaciones intersección, unión y complemento, actuando sobre todos los rectángulos. Ejercicio 6. Demostrar que para n igual a 1, o sea que para R, para la recta numérica, cada conjunto punto con conjuntos de elemento A con A perteneciente a R es un conjunto de Borel. También verificar que los intervalos abierto con A, B, semicerrado, A, B
o de menos infinito a A y de B hasta el infinito son conjuntos de Borel. Bueno, ahora recordaremos el ejemplo 4 donde se generó el campo sigma de los conjuntos AI para una variable aleatoria discreta. Si Y es una variable aleatoria que toma valores continuos, el campo sigma generado por los conjuntos W, tal que Y de conjuntos cuyos elementos son los omegas, o los W, tales que Y de W es igual a YI, con Y perteneciente a R, es desde un punto de vista matemático muy poco interesante. Por ejemplo, los conjuntos de la forma compuestos por W, tales que Y de o W está entre A y B, no pertenecen a tal campo sigma, pero es preferible incluirlos dentro del espacio del campo sigma. Vimos en el ejemplo anterior que para una variable aleatoria discreta Y, los conjuntos pertenecen al espacio sigma de Y. Por lo tanto, requerimos como una, bueno, conviene incluirlos pues. Por lo tanto, requerimos como una suposición mínima que estos conjuntos pertenezcan al álgebra sigma, al campo sigma de Y para cualquier variable aleatoria Y. Ya que también estamos interesados en los vectores aleatorios Y, o sea, también no solamente variables, sino también con vectores, podemos definir los campos sigma del vector aleatorio Y para el caso multivariante. Sea Y o el vector de n dimensional, de n dimensiones, es decir, que cada una de sus componentes son variables aleatorias, el campo sigma, que le vamos a denotar con sigma de Y, es el campo sigma más pequeño que contiene todos los conjuntos de la forma, conjuntos definidos por los vectores Y en el rectángulo A, B, como el conjunto formado con los Ws, tales que Y de I está entre A y de BI. Llamamos a sigma el campo sigma generado por el vector aleatorio Y. Como siempre, el campo sigma se va a denominar sigma de Y, es el campo generado por el vector aleatorio Y. Entonces ya hemos visto el campo generado por un conjunto, el campo generado por una variable aleatoria y ahora el campo generado por un vector. Un elemento del campo generado por el vector Y nos dice para qué Ws el vector aleatorio Y toma los valores en el rectángulo o en un conjunto de Borel más general. Así, sigma de Y, es decir, el campo sigma generado por Y, contiene toda la información de la estructura del vector aleatorio como una función de la variable aleatoria W en omega, y contiene todos los conjuntos de la forma de Y que pertenecen a un conjunto C para todos los conjuntos convenientes de Borel C en Rn. Admitimos que es difícil imaginar el campo sigma de un vector generado por un vector y es aún más complicado si este es un proceso estocástico. Para un proceso estocástico, Y, el campo sigma o el campo sigma generado por la variable Y, es el campo sigma más pequeño que contiene todos los conjuntos de la forma W. Va a ser la trayectoria Y que pertenece a un cierto conjunto C adecuado de funciones sobre un intervalo o un espacio T, por lo que sigma de Y es llamado el campo sigma generado por Y. Entonces observen, comenzamos definiendo el campo generado, bueno, el campo sigma.
Después, el campo sigma generado por una colección de subconjuntos del conjunto del espacio muestra C. Después, el campo sigma generado por un vector aleatorio, por una variable aleatoria X. Después, el campo sigma generado por una variable, por un vector aleatorio Y. Y finalmente, el campo sigma generado por un proceso estocástico Y. Apelaremos a nuestra imaginación mediante un ejemplo para visualizar el campo generado por un vector, por un proceso estocástico. Así, el ejemplo 6, pues tomemos nuestro conocido ya proceso estocástico que denominamos como movimiento browniano. B, que son los Bs con S menor o igual a T, sobre el intervalo de 0 a T. Y vamos a definir una cierta f de t como el campo sigma generado por este proceso estocástico B, y lo denotaremos como sigma de B de S con S menor o igual a T. Este es además el campo sigma más pequeño que contiene toda la información, porque es un campo generado, más pequeño que contiene la información esencial acerca de la estructura del proceso. Recordemos que el campo generado nos daba toda la información de la variable, toda la información del vector, toda la información del proceso estocástico y toda la información entonces del proceso movimiento browniano en el intervalo. Se puede mostrar que este campo sigma está generado por todos los conjuntos de la forma A de T1 hasta Tn de C, dado por el conjunto de los W, tales que los elementos B de T1, B de T2 hasta B de Tn del proceso estocástico pertenecen a un cierto conjunto de Borel n-dimensional para cualquier elección de los Ti's en el intervalo de 0 a T. Aprendimos que el campo sigma generado por la variable Y es un objeto no trivial, y a continuación consideraremos la siguiente regla empírica para poder imaginar el campo generado por la variable Y. Para una variable aleatoria, un vector aleatorio o un proceso estocástico Y sobre W. El campo sigma de Y generado por la variable, el vector o el proceso, contiene toda la información esencial sobre la estructura de Y como función de W en omega, y que consiste de todos los subconjuntos de los omegas, tales que Y de omega pertenece al conjunto C para los conjuntos adecuados en general de Borel, C, en R o en Rn. Debido a que Y genera un campo sigma, podemos decir que Y contiene la información representada por sigma de Y, o que Y transporta la información sigma de Y. Así, sea f una función sobre Y, y tomando en consideración al conjunto de compuesto por los elementos W, tal que f de la variable aleatoria Y pertenece al conjunto C para conjuntos adecuados C, para funciones f bien portadas, este conjunto pertenece a sigma de Y. Es decir, el sigma de esta cierta función f es un subconjunto del campo sigma de Y. Esto significa que una función f actuando sobre Y no proporciona nueva información acerca de la estructura de Y. Decimos entonces que la información transportada por f de Y está contenida por la información de sigma de Y.
Demos un ejemplo, el ejemplo número 7. Si Y es el movimiento browniano que denominamos B y definimos los campos sigma f de t en el movimiento browniano, generado pues por el movimiento browniano, consideremos la función, una cierta función f de b igual a un movimiento browniano sub t, b sub t, para un cierto t fijo. Dado que conocemos la estructura de todo el proceso o de todo el movimiento browniano bs sobre omega, entonces también conocemos la estructura de la variable aleatoria b de t, por lo que sigma de b de t es un subconjunto de f de t. Lo contrario, obviamente, no es verdad. Si conocemos la variable aleatoria b de t, no podemos reconstruir el proceso completo entero, un browniano b de s, a partir de esta única información.